En este apartado se encuentra el paso a paso para crear una base de datos sin poseer conocimientos previos. En el caso de un administrador, debe tener en cuenta el propósito que se tenga con la información que llegue a dicha base de datos. Es decir, que toda base de datos en un contexto empresarial tiene una funcionalidad que define cómo debe estar estructurada. A continuación, se explica el paso a paso. Primero, identificar propósito y funcionalidad. Esto implica tener certeza de la situación, intención y contexto. Ejemplo, base de datos de clientes para diseñar la estrategia de fidelización de acuerdo a su comportamiento en compras. Segundo, definir las entidades. Implica identificar los grupos de variables con los que contará la base de datos. Ejemplo, 1. Datos personales cliente. 2. Ubicación o localización del cliente. 3. Histórico de compras cliente. Tercero, definir las variables. Se definen los atributos o variables con los que contará cada entidad y que será objeto de alimentación de la base de datos. Ejemplo, nombre, apellido, teléfono, dirección. Cuarto, definir el esquema de recopilación de datos. En este paso se deben definir las técnicas sobre las cuales se recopilarán los datos, de acuerdo al propósito o funcionalidad. Ejemplo, proceso transaccional, captura de imagen, captura de texto, etc. Una muy buena forma de recopilar datos con formularios diseñados a la medida es apoyarse en las herramientas de Google Forms o Microsoft Forms, que tienen un proceso fácil e intuitivo. Quinto, definir el esquema de almacenamiento de los datos. En este último paso, se deben determinar la fórmula y la fuente de los datos que se recopilen. Ejemplo, almacenar la base de datos en algún software, servidor o en la nube. Si se recopilan los datos a través de las herramientas de Google o Microsoft Forms, los datos que se recopilan quedan almacenados directamente en la nube. Estos datos pueden ser descargados en formato CSV o Excel para ser procesados. De igual manera, estas herramientas cuentan con visualización de respuestas con gráficos y conteos de frecuencias.